Hola, bienvenido a un tutorial más de Aprendiendo Photomex y lo que te voy a enseñar hoy es a través de una serie tal vez de 3 o 4 videos que voy a tener en la plataforma cómo puedes recortar imágenes o separarlas del fondo. Algunas son más rápidas que las otras, evidentemente algunas el acabado es más profesional, sin embargo en esta te quiero enseñar una que para mí es rápida y creo que con un 80% de efectividad. Va a depender mucho de los bordes del objeto que tú estás recortando. Pero bueno, vamos a comenzar y quiero que lo explores junto conmigo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir nuestro archivo. Para quienes estamos llevando una clase juntos, tienen acceso a este archivo. Una vez que lo vamos a abrir, la imagen viene en estado RAW, en estado crudo. Vamos a hacer la corrección. Lo primero es que la vamos a rotar, te vas a ir a la zona de recorte y ahí vas a encontrar justamente las herramientas de rotación. Giramos hacia la izquierda y una vez que tenemos esto listo, nos vamos nuevamente hacia la zona de edición, la que son unas líneas con sus pequeños nodos. Te recuerdo que una de las cosas más importantes y que creo que no se nos debe de olvidar, y por eso estoy cerrando estas, es justamente la pestaña de óptica. Para mí son como las dos piezas claves cuando estoy editando: la aberración cromática y la corrección de perfil de lente. Una vez que tengo estas dos herramientas que están en la zona de óptica, entonces me regreso al de básicos. Y en básicos lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a corregir la luz general, colores y demás. Lo primero es que vamos a agregar un poco de exposición. Me voy a quedar probablemente aquí en el 1. Después, si no me gusta, puedo regresarme a hacer correcciones. El contraste lo voy a ir disminuyendo porque la verdad es que me gusta que no queden tan marcadas las luces y las sombras, sino que es algo como una paleta mucho más neutra. Después voy a tener las luces altas, igual las voy a reducir, y cuando yo logro reducir las luces altas, justamente vuelvo a regresar que la paleta de color se vea natural. Yo hasta ahorita voy en exposición más 1, contraste menos 27, luces altas menos 70. Lo siguiente que voy a tener son sombras. Aquí realmente no hay mucho que hacer trabajo en sombras, por lo tanto me lo brinco, pero sí vuelvo a trabajar en blancos. Nuevamente me voy a ir hacia números negativos, me va a quedar a lo mejor en un menos 20. Y los siguientes vuelvo a aparecer los negros, no le voy a hacer nada. La siguiente zona tiene que ver con textura y claridad. De las opciones que hay, yo regularmente la que llego a trabajar el 90% de las veces es la que es Clarity. Esto lo que nos permite es agregar un efecto de enfoque, aunque en realidad el trabajo que se hace es textura. Visualmente nosotros lo vemos como una zona de enfoque, sin embargo es textura. Voy a darle un poco de zoom para que veas cómo se ve. Aquí está. Miren, aquí lo podemos ver. Si yo, por ejemplo, voy a darle un poquito más, espérenme, para que se note en la piel. Si yo agrego textura, o sea, es decir, si la voy aumentando, te darás cuenta que aparece un efecto como de ruido. Este efecto de ruido es justamente lo que al ojo lo hace ver que está enfocado. Por lo tanto, yo creo que un pequeño toque de Clarity nos puede funcionar, pero no se nos puede ir la mano. Yo lo voy a dejar en más 10. Pero como podemos observar, justamente tenemos un poco de ruido en la foto por el ISO que se utilizó originalmente. Lo vamos a corregir. Cierro la pestaña de básicos y me voy a la pestaña de detalle. Y aquí tengo tres opciones: enfocar, reducción de ruido y reducción de ruido en color. Yo lo único que voy a hacer es reducción de ruido. Me voy aumentando poco a poco los puntos y quiero que veas, si yo exagero, te vas a dar cuenta que sí se ve más lisita la piel, pero incluso llega a verse como si fuera la versión de cera, ¿no? Una versión irreal. Si no hago ninguna corrección, pues hay ruido, por lo tanto sí hay que hacer, solo considera esto. Evidentemente si me enfoco en la piel, pues se ve más linda, sin embargo voy a perder textura en muchos elementos. Por lo tanto te sugiero que consideres dónde vas a usar la foto. Como esta es una de cuerpo entero y la voy a utilizar para simplemente una imagen digital y no va a haber un sistema de impresión, y la imagen se va a mantener de cuerpo entero más el ambiente en donde voy a agregar a la modelo,
Realmente me gustaría conservar mayor nivel de texturas en general y no hacer que la piel se vea tan perfecta que pierda elementos. Por lo tanto, yo me voy a quedar aquí en más 21. Si quieres, yo tal vez recomendaría no pasar de 25, entre 20 y 25. Yo me voy a regresar a 22. Me parece que se ve bastante adecuada la imagen en general. Una vez que tengo todo esto listo, considera si quieres agregar, por ejemplo, el balance de blancos. O sea, digamos que es la temperatura de color en general. A mí no me desagrada, finalmente es una piel latina y tenemos una mayor característica como amarilla, algunos son más rojizos, pero si quieres podemos hacer una pequeña corrección. Recuerda que normalmente la calibración blanca oscila en 5500 grados Kelvin. Entre más te acerques a esos números, más neutra se debería de ver la piel. Pero te voy a mostrar, si yo me bajo, la piel se vuelve demasiado pálida. Por lo tanto, yo me quedé a lo mejor con unos 5700, me parece que es adecuada la escena. Siguiente. La imagen sí está bien iluminada en la parte alta, de la cintura hacia arriba, pero le faltó luz a la pierna izquierda. Por lo tanto, se ve rojiza. Y ahí es donde tenemos el primer problema en cuanto a iluminación. Vamos a corregir ese punto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Híjole, espérame, porque aquí yo tengo un poco de problema con mis luces. Vamos a ir directamente hacia la zona. Y lo que te recomiendo es que trabajemos una iluminación puntual, es decir, justamente en la zona que deseo corregir. Voy a seleccionar en mi zona de herramientas extrema derecha, voy a buscar donde está elipse o radial, como lo encuentres tú, y hago una figura elíptica que más o menos me cubra el total de la pierna. Ya que tengo esta parte, lo que voy a hacer es comenzar a corregir la luz, el contraste, luces altas y demás. Entonces lo primero que voy a hacer es voy a agregar un poquito de exposición, un pequeño empujón me vendría bien. Lo siguiente que voy a hacer es el contraste. Si yo agrego el contraste, nota que las sombras se hacen más marcadas y los brillos y me sigue cambiando el color. Ciertamente lo hace más amarilla, pero no sugiero que te vayas por allá. Al contrario, voy a disminuir un poquito el contraste. Me voy a quedar por ejemplo, en menos 15. Luego tengo las luces altas. Igual, si me voy a números extremos, se va a ver como muy blanca y se pierde ya textura de la piel. Si me voy extremo, rescato sombras, pero tampoco se ve natural, por lo tanto me voy a quedar muy parecido al número de arriba, me voy a quedar en menos 20. Después tengo, por ejemplo, sombras. Si quieres, yo creo que sí deberíamos de agregar un poquito de sombras. Hacia acá las disminuyo y hacia acá las vuelvo muy marcadas, por lo tanto me voy ligeramente a números negativos. Ok, te voy a mostrar cómo estamos trabajando. Ahorita tengo una exposición de 0.35, menos 15 de contraste, menos 20 de luces altas y menos 22 de sombras. Y lo siguiente que voy a hacer es corregir un poco la temperatura. Si yo lo llevo hacia los azules, quiero que notes que justamente la hace como más neutra en iluminación, pero evidentemente se ve falsa. Y si yo poco a poco voy subiendo hacia números positivos, la voy volviendo un poquito más amarilla. No podemos irnos a números tan extremos porque si no ciertamente se vería falso, pero vamos a probar un más 9. Voy a quitarle zoom aquí para que veamos cómo se ve la imagen. Se ve mucho más pareja si te das cuenta. Ahora sigue habiendo un problema de luz, yo diría como este tema de que se ve rojizo. Por lo tanto voy a hacer una corrección más amplia. Ahora voy a tomar un filtro igual de gradiente, pero esta vez voy a hacer una línea. Te recuerdo, todo lo que está detrás o arriba del nodo rojo está bloqueado, es como un semáforo, no va a pasar nada. Lo que está en medio se genera un degradado y lo que está debajo del verde o detrás del verde cambia al 100%. Te doy un ejemplo. Si yo moviera exageradamente la temperatura, aquí está lo que te quiero mostrar. El rojo bloquea, el verde deja hacer el cambio al 100% y entre ambos nodos se genera un degradado que va del 0 al 100. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a hacer una ligera corrección de color.
Por lo tanto, si me voy a ir ligeramente a números positivos, nuevamente voy a trabajar el tema de las luces. Voy a agregar un poquito. El contraste, observa, si yo lo quito, se blanquea la escena. Si exagero, quemo. Entonces ten cuidado porque con pequeños movimientos ya estoy haciendo cambios. Si te das cuenta, queda mucho más agradable a la escena. De hecho, quiero que se afecte un poquito menos el pie. Por lo tanto, voy a subir. Aquí no te preocupes tanto si se nota el cambio en el blanco del fondo, porque es algo que voy a eliminar. ¿Ok? Si ya me parece, ahí estamos y nos vamos a ir hacia el rostro de la modelo para ver si hay que hacer algún tipo de corrección en cuanto a luces o sombras. Yo creo que la veo bien. Repito, es una imagen que se va a ver de cuerpo entero, entonces no hay mucho que hacer en esta parte. Dicho todo esto, le damos a abrir. Ok, tengo listo mi imagen. Lo primero que voy a hacer es desbloquear. Puedes darle un solo clic y con eso desbloqueas, o bien puedes darle doble clic y aprovechas y cambias el nombre. Yo le voy a llamar original. Siguiente, quiero que observes, la imagen sí se ve casi derecha, es una cosita de nada a la que hay que hacer una pequeña corrección. Vamos a hacerlo porque la imagen quedó ligeramente girada hacia la izquierda. Voy a irme hacia mi zona de herramientas y busco la herramienta de corte o presiono C de casa. Ya que tengo esta opción, arriba me sale el menú justamente para hacer dimensiones manuales, pero tienes un submenú donde me muestra como recortes previos, ¿no? O las opciones que me puede hacer, proporciones 1 a 1, 4 a 5, etc. Voy a elegir la que diga imagen frontal o front image, según el idioma en el que lo tengas. Y me dice, tu imagen original mide 33 por 50 a 300 píxeles por pulgada. Esto es importante que lo hagas porque cuando yo comience a mover las esquinas no necesito presionar ninguna tecla y la proporción original se va a quedar. Y cuando te hablo de la proporción no solo es el alto por el ancho, sino por la profundidad de píxeles. Entonces, esto es una herramienta cuando tú quieres hacer un poco de recorte, que por aquí es más que suficiente. Y la segunda opción que me interesa que tengas teniendo esta selección de alto por ancho es que arriba tienes la herramienta de enderezar o straighten. Te sale un icono que es un nivelador. Para quienes a lo mejor algún día han utilizado el nivelador saben de qué hablamos, los que no. Es una herramienta física que pones cuando quieres poner, por ejemplo, una repisa y tiene en medio una burbuja que te ayuda a saber si estás nivelado el ángulo. Punto. Selecciono ese icono dando un clic, suelto. Y lo siguiente que voy a hacer es que tengo que dibujar una línea. Es decir, cuando yo le dé clic va a comenzar la línea y cuando quite el clic de mi mouse o cuando suelte mi pluma, según con lo que trabajes, se va a hacer una línea. Ejemplo, clic, sin soltar, arrastro y le digo cuál es la línea guía que quiero. Si yo, por ejemplo, suelto aquí, lo que hace Photoshop, si te das cuenta, es que toma esa línea como guía. No nos funciona. Entonces vuelvo a elegir la herramienta, doy un clic y en este caso me voy a guiar por el banco. Voy a irme aquí a la mitad, suelto. Es una cosita de nada, pero es interesante que conozcas que existe la herramienta y que puedes lograr justamente que todo se enderece y se vea en armonía. Enter. En este momento Photoshop comienza a recortar la escena. Siguiente paso, voy a duplicar la capa original. Comando J o Control J o bien la arrastro hacia abajo y aquí tengo el duplicado y le cambio la palabra modelo. Siguiente, voy a hacer una capa vacía. En esta capa vacía lo que voy a hacer es darle un fondo sólido para cuando yo elimine esta tela y los elementos que están alrededor de la modelo sea mi nuevo fondo. Capa nueva, vacía y le pongo la palabra fondo. Ahora, cuando yo quiero neutralizar la escena, te recomendaría que tomes de muestra con tu cuentagotas un blanco, en este caso, del fondo de la modelo. Si fuera un color rojo la tela, bueno, pues un rojo, ¿no? ¿Cómo lo hago? Yo te sugiero, ejemplo, podemos presionar la letra I y latina en mi teclado.
O bien me voy a la zona de herramientas y elijo el cuentagotas y doy un clic, por ejemplo, a ni el gris más claro ni el gris más oscuro, me voy a una zona neutra. Yo, por ejemplo, voy a elegir este color y si te das cuenta, en mis herramientas cambia la tonalidad. Después me voy a mi cubeta de pintura para pintar o rellenar. Recuerda, estoy en la capa fondo, clic y pinté todo el fondo. Listo. ¿Por qué no se ve? Porque mi modelo está encima, ¿ok? No te vayas a espantar. Ahí está. Siguiente. Mi recomendación siempre va a ser guarda el archivo. Es muy común en muchos equipos que a lo mejor no tienen suficiente memoria virtual que se colapse, entonces guárdalo como un archivo PSD. Lo siguiente que vamos a hacer es comenzar a recortar la figura de la modelo. Te repito que hay muchas formas de hacerlo en Photoshop. Unas llegan a ser mejor que otras, pero todo depende de la herramienta que estés utilizando en base al objeto que vas a recortar. Te quiero enseñar una que es muy rápida. Fíjate, vamos a hacer esto. Yo siento que mi fondo me quedó como muy cálido. Por lo tanto, voy a dar doble clic aquí en mi zona de herramientas. Y en esta misma tonalidad voy a irme hacia la izquierda para neutralizar más el color. Lo único que hice fue irme hacia la izquierda, neutralizo, doy OK y vuelvo a pintar con mi cubeta el fondo. Y ya tengo un fondo más neutro. Regreso a mi capa que se llama modelo. Lo que voy a hacer aquí no es muy complicado, pero presta un poco de atención. Vete a la capa que se llama modelo. Si lo haces en otra capa no te va a funcionar, ¿ok? Entonces, bueno, me voy a la capa que se llama modelo, la que tengo hasta arriba. Presiono en mi teclado la letra W o bien me voy a mi zona de herramientas y te voy a pedir que busques la herramienta de varita mágica. Presionas unos segundos y probablemente te van a salir varias opciones de varitas que hay. Tú vas a elegir la común, o sea, la que usamos todo el tiempo, que dice tal cual, varita mágica. Una vez que tengo seleccionada esta opción, arriba se te van a activar unos botones. Uno en especial dice seleccionar sujeto o select subject, da igual en el idioma en que lo tengas. Presionas una vez, sueltas tu pluma o tu mouse y dale unos segundos a que Photoshop solito haga la selección del personaje. ¿Cómo lo hace? Básicamente hace como una media entre los tipos de píxeles que se repiten, cuáles son los de contraste, cuál tiene la figura humana. Finalmente estamos utilizando tecnología inteligente y te hace una selección automática. Si yo, si tú observas y le doy aquí un poquito de zoom, notarás que hay como una fila de una línea intermitente alrededor del cuerpo de la modelo, lo cual está perfecto, pero por ejemplo no selecciono el banco. ¿Qué quiere decir? Todo lo que está dentro de esta línea que tilda se seleccionó. Ejemplo, si yo le doy suprimir en mi teclado, observa, ya se eliminó la figura, pero hay una parte del banco que sigue. Yo al contrario, lo que quiero es que se borre el fondo, no la modelo. Aquí es donde te voy a dar unos tips que te puede ayudar la combinación de estas herramientas. Ya que tengo esta selección, importante, sigo en la capa de modelo, regreso a mi zona de herramientas y debajo de las herramientas que son los cuadritos de color vas a encontrar un icono que es un rectángulo y cuando acercas el mouse dice editar modo máscara rápida. Doy un clic y en ese momento aparece esta escena. Hay partes del cuerpo de la modelo que no están pintadas. Ejemplo, un poco de la ropa, alguna parte del banco y aquí arriba vamos a ver, mira, por ejemplo acá hay en la zona del busto hay un pequeño espacio, el cabello lo seleccionó perfecto. Nosotros vamos a hacer en forma manual estos pequeños áreas que nos faltaron por seleccionar. ¿Cómo lo hago? Tú vas a tener el cuadrito blanco y el cuadro negro. Esto es tal cual una máscara, así es que tú ya lo sabes hacer. Simplemente elijo la herramienta de brocha o pincel, presiono V de brush o me voy directamente a mis herramientas y tengo la opción del pincel. Como yo aquí, tengo dureza 0, lo voy a pasar a 0. El tamaño del pincel lo voy a hacer un poquito más grande para que sea visible para ustedes. Si yo pinto sobre la pierna de la modelo no pasa nada, porque esa zona ya quedó seleccionada. Pero si yo comienzo a pintar sobre la ropa, en ese momento puedo hacer justamente el efecto de máscaras. Hago unas zonas visibles y unas zonas invisibles.
Por ejemplo, aquí cuando yo estoy trabajando en los bordes, ¿qué recomendación te podría hacer? Yo voy a hacer un pincel más pequeño, me voy a ir así hacia el comienzo de la línea y voy a presionar en mi teclado Shift. Y sin soltar Shift, muevo mi cursor. ¿Qué es lo que hace Shift? Es que me ayuda a que la línea quede derecha. Eso es todo. Hagan de cuenta que bloquea al cursor y evita que se vayan las curvas, o que el movimiento de mi mano en forma natural haga que la línea pierda pues justamente su ángulo. Eso me ayuda mucho. Voy al inicio, presiono Shift en mi teclado y ahí está. Y ya en la parte interna pues ya la puedo corregir yo. ¿Ok? No te preocupes si hay pequeños bordes, porque eso lo vamos a corregir ahorita. Entonces, evidentemente Photoshop es muy preciso, ¿no? Hace selecciones mucho mejor que si fuera mi mano, pero no te preocupes, siempre y cuando sean pequeños espacios no hay problema. Aquí, por ejemplo, hay otra parte del banco, también la voy a ir pintando. Y listo. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, pinté, porque de alguna forma, no sé, se me fue aquí mi pincel, por ejemplo, aquí, no te preocupes, cambias de color, porque te mencionaba, es exactamente lo mismo que una máscara. Entonces, no tienes ningún problema, haces las correcciones. Una vez que terminé, salgo de máscara, modo máscara rápida, igual que entré. Presiono el icono que está debajo de los cuadritos de color, un clic, y me regresa hacia mi archivo master, tal cual mi presentación de siempre. Ya que tengo esto, es importante, si yo nuevamente le doy suprimir, observa, ya se elimina la silueta completa, pero los bordes pueden quedar muy duros y yo quiero que el corte sea más profesional y no se vea como si lo hubiera hecho con tijeras. ¿Cómo lo voy a corregir? Voy a invertir la selección. En lugar de que se seleccione el cuerpo de la modelo, voy a invertir todo excepto el cuerpo. Lo hago de la siguiente forma. Me voy a menú selección, invertir. Aquí te dicen, tú puedes presionar el teclado si quieres Shift Control I, o muchos de ustedes lo van a tener como Shift Comando I, y puedes hacerlo así o puedes hacerlo a través del menú. Le doy invertir. Siguiente, si yo le doy suprimir, observa, ahora sí se elimina el fondo, pero los bordes siguen siendo el mismo problema, quedan duros. Antes de eliminar el fondo vamos a hacer lo siguiente. Voy a presionar la tecla M de mamá. Para algunos de ustedes, probablemente si no movieron nada ya estaban en la selección, no te preocupes. Si no, vas aquí, justamente en tu zona de herramientas, y arriba sale activa una opción que dice seleccionar y máscara. Para algunos de ustedes puede ser que diga la palabra ajuste de relleno si es que tienen otra versión de Photoshop. Doy un clic y voy a comenzar a mover radio. Radio lo voy a llevar a 3 máximo, yo te recomendaría 5 para esta foto en particular, y las voy a combinar con las herramientas abajo que diga Smooth y Feather. En español probablemente diga algo así como suavizar, y creo que incluso Feather sí lo dejaron igual, pero bueno, tienen que ser herramientas de suavizar, ¿ok? Son movimientos muy cortos. ¿Qué hice con todas estas opciones? Logré que los bordes queden más suaves. Eso es todo. No estoy haciendo ninguna otra cuestión, simplemente es como, en lugar de que se corte como en una línea tan precisa como ser un cuchillo o una tijera, yo suavicé los bordes. Eso es todo, ¿ok? Y si alguien quiere hacer el mismo número que yo dejé de radio 3, en Smooth dejé 7, aquí en Feather vamos a aumentarlo a 2 para que sean números cerrados. Presiono OK. Y ahora sí, si yo le doy suprimir en mi teclado, ya me quedó listo el corte con los bordes más suaves. Presiono en cualquier parte de la pantalla para salir de modo selección. Es importante que salgas de modo selección. Cuando ya no aparecen esas líneas tildando, es que yo ya salí de esa zona. Y aquí es como tienes un recorte. A partir de este recorte, evidentemente, si tú quisieras neutralizar la escena, pues digamos que ya está, ¿no? Si tú quisieras sustituir el fondo, puedes traer un archivo o demás. Para terminar este ejemplo, te voy a enseñar cómo se vería esta imagen adecuada a dos imágenes
con iluminación diferente y con un patrón de color diferente. Voy a abrir las imágenes que tengo de fondo. Ok, voy a traer el corte de la modelo a las dos y vamos a agregarles sus respectivas sombras y adaptarlas a la escena. Ok, me voy a la que nombre como casa 1 y traigo el cuerpo de la modelo y vamos a comenzar. En este caso la modelo me quedó gigante, hago la adaptación de escala, selecciono con control T o comando T mi archivo y ya sea que presione shift o control, va a depender de tu equipo, la voy a comenzar a escalar en proporción. Como mi modelo me va a quedar en primeros planos, pues tampoco la puedo hacer como tan chiquita porque si no se vería falsa. ¿Ok? Y ahora sí, ajusta tu modelo. Le voy a dar zoom porque quiero que veas qué pasa con el tema del cabello. Miren, finalmente esta forma de recorte que hice automática con Photoshop fue muy rápida y ciertamente me ahorró mucho tiempo, pero pueden haber pequeños errores, como por ejemplo, no sé si lo noten, acá hay una pequeña línea alrededor del cabello. ¿Cómo puedo corregirlo? Repito, como es una imagen digital y no requiero alta resolución de impresión, yo simplemente puedo reajustar y llevarla, por ejemplo, aquí. Entonces, bueno, visualmente es mucho más creíble, ¿no? Porque pues la línea blanca que estaba alrededor del cabello ya se empieza como a mimetizar con el fondo y se ve mucho más agradable. La línea del corte de piel y lo demás quedó perfecto. Ahora, si observas las sombras que están alrededor, hay una ventana. Acá hay un poquito más de sombras suaves, conforme se aleja hay una sombra más dura, pero en realidad tampoco nada es muy exagerado. Voy a generar una pequeña sombra, esto es algo muy simple, voy a crear una capa nueva y a esta capa nueva la voy a nombrar sombra y sobre esta voy a dibujar un efecto de sombra. ¿Cómo lo hago? Yo voy a elegir el cuentagotas, presiono I latina, me voy a ir a una de las tonalidades grises que existen ya en la escena, por ejemplo esta me gusta, es un gris azuloso, voy a hacerlo un poquito más intenso, ahí está, y voy a dibujar literal un punto con mi pincel, presiono B de pincel o brush, clic derecho, la dureza al 0 y aumento el tamaño de mi pincel. Aquí está, yo lo voy a hacer más grande. Recuerda que te di el tip hace algunos videos con Alt. Presiono Alt en mi teclado y muevo mi mouse a la derecha y a la izquierda para hacerlo más grande. Y voy a dar un clic al centro de toda la imagen. Y en ese momento ya se hizo mi pincel. Voy a deformarlo. Lo selecciono con Control T o Comando T. Repito, Control T o Comando T. Selecciono el pincel y comienzo a deformarlo libremente. Voy a alargar un poco más la figura y la voy a llevar hacia el suelo. Aquí la voy a centrar como debajo de mi modelo, ligeramente hacia la izquierda, porque la fuente de luz viene desde la ventana, por lo menos para mis sombras, ¿ok? Para mi modelo evidentemente hay una luz frontal, porque también si observas las escaleras hay una luz de frente, por eso no hay sombras, las sombras están marcadas en los bordes. Voy a llevarla ligeramente a la izquierda, Enter. Puedo irme, por ejemplo, a modos de fusión de capa. Hay algunos que las van a hacer como más duras, pero me va a ayudar a rescatar un poco de texturas. A mí me gusta mucho la que se llama multiplicar, multiply. A mí me parece súper adecuada porque me gusta trabajar con ella, me ayuda a guardar texturas y demás. Voy a disminuir la opacidad. Y simplemente la ajusto a donde tenga que ir. La voy a dejar aquí abajito hacia la izquierda y listo, ya tengo el primer fotomontaje. Si te das cuenta no estuvo difícil. Vamos a hacer el segundo fotomontaje. Ok, esta es la siguiente opción de fotomontaje. Presiono Control T o Comando T para escalar en proporción, ubico a donde tenga que ir. Recuerda que ella está en primer plano, por lo tanto no puede ser tan chiquita, pero tampoco puede ser gigante porque la foto está tomada con un angular. Tienes que ir buscando cuál es la proporción. Ok, la voy a tener aquí. En esta ventaja, por ejemplo, es que el fondo
está sobreexpuesto, entonces los bordes del cabello no son ningún problema en esta escena. Ok, aquí más bien vamos a tener que hacer una reubicación. Si notas las sombras del sillón, si notas las sombras justamente del sillón, solamente en la parte central son más intensas y se va desvaneciendo. Lo mismo pasa con la sombra de esta mesita y demás. No vamos a tener que hacer como gran trabajo, pero hay que agregarla para que sea más natural. Creo una capa vacía, le pongo la palabra sombra, llevo la capa detrás de la modelo y realmente aquí no necesito una figura en particular para la sombra, de hecho puede ser bastante deformada, por lo tanto lo voy a hacer con la herramienta de lazo en forma manual. Presiono L en mi teclado o bien me voy directamente a la zona de herramientas y elijo la que dice lazo. ¿Ok? Voy a darle zoom y voy a hacer una figura, la verdad es que bastante simple. De hecho me voy a salir un poco de la escena y ahí está. Eso es todo. ¿Ok? No me preocupo mucho por guardar una forma en particular. Y lo siguiente que voy a hacer es que, es más, la voy a volver a pintar porque creo que sí me queda como rara, pero va a ser como una gran mancha en el suelo. Me gusta más esa. Ok, la voy a pintar. ¿Cómo la voy a pintar? Yo sugiero nuevamente con el cuentagotas, presiono la letra I o me voy directamente a mi zona de herramientas. Elijo una tonalidad café de la escena, me voy a quedar con una intermedia, ahí está. Y ahora la relleno la figura seleccionada con la cubetita. Presiono G de gato en mi teclado o bien en mis herramientas, clic y listo, ya está. Salgo de modo selección. Recuerda, si yo le doy un clic afuera y no hice nada, pues voy a pintar algo. No me conviene. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya que tengo mi figura, presiono M de mamá, es decir, la zona de selección, y ahora sí doy un clic en cualquier parte de la pantalla. Siguiente, necesito deformar esta sombra porque no está funcionando bien. Por lo tanto, me voy a ir a menú filtro, desenfoque y desenfoque gaussiano. Aquí, blur, aquí está. Listo, perdón, me distraje. Ahí estoy, tengo ahí un desenfoque. Me parece bien, de hecho este que ya tenía yo previamente, lo voy a incluso aumentar, me va a quedar en, por ejemplo, 75 y le doy OK. Y lo siguiente que voy a hacer es comenzar el tema de fusión de capas. Voy a quitarle un poco de zoom a la escena para que la podamos ver completa. Modo fusión de capas y comienzo a jugar con las opciones de capa que hay. Multiply, te repito, para mí es como de mis favoritos, pero vamos a ver si nos funciona otra. Observa cómo cada de una afecta en forma diferente las sombras y las luces. Una sombra muy intensa no nos conviene para esta escena porque de hecho las sombras son como bastante sutiles conforme se van alejando de la ventana que es la fuente de luz. Regreso a Multiply y voy a bajar la opacidad. Quiero que la sombra exista ligeramente, pero que tampoco sea tan intensa. Si en algún momento siento que la sombra me quedó muy grande en dimensión, selecciono Control T y puedo aplastar más la figura para que quede más en proporción. Aquí está. Ok, y ahí quedó. Activo y desactivo la sombra y es mucho más creíble. ¿Lo notan? Si sientes que la modelo te quedó muy chiquita, muy grande, pues la podemos escalar. No hay ningún problema. Si quisieras en algún momento moverla, selecciono las dos capas y puedo arrastrar, ¿no? Ahí nada más es importante que vayas reajustando dimensiones, sombras. Bueno, espero que con esta herramienta que conocimos hoy te animes a ya ir separando tu modelo de tus fondos, comenzar a tal vez artísticamente hacer nuevas propuestas. Creo que esto ya es una pauta de cuando van mejorando nuestras formas de editar. Recuerda que en el mundo de la fotografía lo importante es practicar y si tienes alguna duda está en la cajita de comentarios. Bye.